Namaste, buenas tardes, bienvenido. Vamos a hacer una meditación mántrica y voy a aprovechar para dar una enseñanza particular que no suelo dar, pero es bien válida porque se lo van a encontrar en muchos momentos. Y es la utilización de un mantra, pero del mantra no de una deidad como tal, que vamos a hablar un poquito de eso, sino de un maestro. ¿Qué diferencia hay si es que hay alguna? ¿De dónde salen los mantras? Los mantras originarios, como se suele decir, son trozos de frases, trozos de texto salidos de escritura sagrada, de algún texto sagrado. Me refiero a los hinduistas. Sacan una frase, sacan un trozo y ahí salen. Lo ponen como repetición constante, con toda la dicción y la métrica necesaria, y sale un mantra. A veces hay otros tipos de mantras que son lo que llaman mantras semilla, que tienen un origen bastante más místico, donde no son ni siquiera palabras, sino sonidos que se repiten, o arreglos de sonidos que se repiten. Esto desmonta un poco la creencia de que para que un mantra funcione tiene que saber el significado, porque algunos no tienen significado. ¿Okay? Es vibración. Hay otros tipos de mantras que, por ejemplo, son frases que trabaja como enseñanza un maestro espiritual. Y son frases que de alguna manera se les dice a los discípulos, el maestro les dice a los discípulos, y los discípulos lo adoptan junto al maestro y lo repiten y lo hacen un mantra del grupo, mantra personal. Y eso es un mantra válido, porque tiene la vibración de la enseñanza de alguna enseñanza del maestro. ¿Sí? ¿Se recuerdan el mantra que yo les di últimamente para mantralizarlo? Ya hay a veces mantras que se refieren al maestro, a un maestro dado. ¿Qué significa eso? Mire, un mantra es vibración. Más allá de un significado, que a lo mejor no está mal saberlo, pero que no es necesario. Porque es necesario, porque puede ser útil saber lo que dice un mantra en caso de que tenga una traducción. Porque a lo mejor te recuerda la enseñanza que tú debes reflexionar cuando estás escuchando el mantra. ¿Ok? Si es un mantra que tiene la palabra paz, Om Shanti Shanti, Shanti, que tiene la palabra paz, está bien saber que Shanti significa paz, para que tú durante el canto mántrico, tú reflexiones lo que tu maestro te ha explicado sobre la paz. ¿Sí? En ese sentido sí puede ser útil saber qué significa un mantra. Pero los mantras de los maestros, ¿cómo funcionan? Mire, ser un maestro espiritual, olvídense un momento de mí, ser un maestro espiritual no es un hecho casual. En estos días me encontraba una persona que me confesaba que su más grande ambición, o más grande ambición no, que ella veía como lógico llegar a ser un maestro espiritual. Y no, llegar a ser un maestro espiritual no es un hecho que se programa. Nadie estudia para ser un maestro espiritual. ¿Sí? Un maestro espiritual es algo que ocurre a una persona que ha tenido una vivencia o que ha tenido una vida espiritual. Nadie nombra a un maestro espiritual, aunque en India se cumplen algunos requisitos y
Y los requisitos dependen también de la cantidad de personas firmantes que se declaran como discípulos tuyos. En India lo hacen. Nadie te puede decir que tú eres maestro porque sabes algo suficiente a nivel espiritual. En principio, pues en el hinduismo hay algo maravilloso. Hay libertad de cátedra. En el hinduismo, hasta donde yo tenía conocimiento hace algunos años, no hay ninguna institución que te regule la doctrina del hinduismo. No existe. Hay maestros espirituales que tienen conocimiento sobre las escrituras sagradas o que han recibido enseñanzas sobre la escritura sagrada, y en un momento dado un grupo de personas empiezan a sentirse sus discípulos. Empiezan a sentir que ese señor o esa señora les ayuda con su espiritualidad. En ese momento, esa persona empieza a ser un maestro o una maestra espiritual. Que tú no sabes suficiente para... No. Es que a mí como maestro espiritual nadie me va a evaluar lo que yo sé. De hecho, ya me están evaluando aquellos que creen que yo les puedo ayudar. Con lo mucho o lo poco que yo pueda saber, hay un grupo de personas que sienten que yo les soy útil espiritualmente. Mejor evaluación que esa no existe. ¿Okay? Pero eso implica, ¿okay? Y eso es una de las cosas para las amigas exteriores que están ahí. Esa es una de las cosas que se mide a la hora de tú pretender sentirse discípulo o discípula de alguien. Y es el camino que esa persona ha recorrido. Por definición, no es un discípulo, no es un maestro espiritual quien de alguna manera no ha sido discípulo, no ha tenido maestros espirituales. Por lo básico de que si esa persona va a tener discípulo, él tuvo que haber sido discípulo para saber cómo es el maní, para saber cómo va a tratar al discípulo, porque si no, ¿cómo va a saber cómo lidiar con discípulos si él no lo fue? ¿Ok? Además que su enseñanza tiene que basarse de alguna manera en enseñanzas sagradas, todo eso. El haber tenido otras maestras establece que buena parte de su vida, ojalá que fuera toda, ha vivido bajo enseñanzas espirituales. ¿Cómo es eso, maestro? Cuando uno analiza lo que es una enseñanza espiritual, uno se da cuenta que no es más que un establecimiento de una forma de vivir particular. Si tú eres espiritual, lo que te define no es lo que sabes, sino cómo vives. Si tus conductas, tus reacciones, tu forma de ver el mundo se apegan a escrituras espirituales, eso es lo que te hace espiritual. Por lo tanto, un maestro espiritual que va a enseñar cómo se vive espiritualmente, tuvo él que haber tenido esa misma práctica personal, porque si no, ¿cómo va a enseñar? Un hombre o una mujer que ha venido siendo normal y después en una noche le da un ACV y eso se ilumina y recibe información de arriba, soy maestro espiritual. No. Tú vivías como una persona normal. Tú no puedes enseñar a personas que quieren vivir de forma espiritual. Por mucho conocimiento que tú tengas, por mucha iluminación que estés recibiendo ahorita después del ACV. Digo ACV porque son fenómenos que pasan, ¿no? Por mucha información que tú tengas, por muchos cursos que has hecho, si tú no has tenido una vida previa, años de tu vida,
tratando de amoldar tu situación de vida a escrituras sagradas, tú no lo puedes enseñar. ¿Sí? Eso es en parte por lo cual es indispensable que esa persona que pueda ser tu maestro, haya tenido maestros. Porque los maestros le tuvieron que haber inculcado eso. Tú te comportas así, te comportas asado, haces esto, ves la vida diferente, tú. Y esa persona y ese discípulo o esa discípula tuvo que haber hecho el esfuerzo. Que llegará un momento y otras personas quieren que él o ella le enseñe de ese esfuerzo. Ok, te convierte en un maestro espiritual. Estoy tratando de explicar algo muy sencillo y creo que me estoy complicando. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Entonces, esa persona ha tenido una vida que ha sido de fracasos y éxitos. Esperemos que más éxito que fracaso. Pero no se dice fracasos, se dice fortalecimiento. Se dice también éxito, porque si una persona tratando de hacer algo se queda en un fracaso, el fracaso indica que no lo volvió a intentar. Una persona espiritual no debería tener fracasos, debería tener caídas, pero en cada caída se levanta. ¿Levantarse de una caída es un fracaso? No, es un éxito también. Es un éxito. Pero si ha tenido una persona espiritual, puede tener altibajos, que de los bajos se levanta, sí. Y ha tenido altibajos a su propio ritmo, a su propio estilo, bajo su propia esencia de alma, tratando de adoptar con diferentes características las enseñanzas. En resumen, ha vivido a su manera una enseñanza espiritual, con sus éxitos y sus caídas. Ha vivido. Como se pueden imaginar, cada persona es un mundo, cada persona tiene cosas que mejorar y cosas que fortalecerse. Pues el maestro es eso mismo. Es un ser que ha tenido algún éxito espiritual, es un discípulo que ha tenido algún éxito espiritual a su manera, a su forma, y cuando se le acercan a aquellos que quieren ser discípulos, ¿cómo lo va a explicar él? A su manera y a su forma, a lo que él le ha servido, cómo él lo ha hecho, lo que él ha vivido, de sus caídas y de sus éxitos. Más allá que la enseñanza espiritual, que puede ser igual para diferentes maestros, las formas no son las mismas. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy un inversionista y yo no he tenido fracasos económicos de los cuales levantarme, yo no voy a enseñar a cualquier persona que sea una fracasada económicamente, porque yo no sabría levantarme de los fracasos económicos. ¿Me explico? ¿Sí? Un inversionista que haya nacido de una familia de dinero toda la vida no va a enseñar a un emprendedor que está comenzando. Lo puede hacer teóricamente, pero no tienes la experiencia de vida que yo necesito, que es cómo levantarme desde cero. ¿Por qué? Porque tú nunca has estado en cero. ¿Okay? Toda esa vivencia espiritual que tiene un maestro termina siendo una vibración.
Vibración propia del maestro. Con su forma, con sus maneras, con sus vivencias, con las enseñanzas que les ha servido, con todo lo que representa el maestro. Y a veces a esa vibración se le construye un mantra. Un mantra es un grupo de vibraciones condensado. Una pastillita concentrada que cuando tú te la tomas se expande. Ese es un mantra del maestro. Un mantra del maestro es vibracionalmente un concentrado de toda su vida espiritual o su vida humana tratando de ser espiritual. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen una maestra o un maestro espiritual, están tratando de aprender de sus maneras, de sus formas. Ustedes, sus almas, han identificado que Él me puede enseñar. ¿Cómo? ¿Porque le vieron el currículum? No. Va a nivel de vibración. Hay algo que dice que Él es mi maestro. Hay algo que dice que debo permanecer con Él. ¿Sí? Y no, pues ustedes ni siquiera saben intelectualmente si el Señor sabe o la señora sabe. No, pero hay algo que dice que tú tienes que aprender de Él. Porque el maestro lo que tiene en su alma es ese concentrado de toda su vivencia espiritual. Y esa vivencia espiritual es la que les va a servir a los discípulos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están tratando de aprender de un maestro o maestra espiritual, tratando de adoptar sin saber toda la vivencia o recibiendo enseñanza del maestro que no es más que lo que a él le ha servido. Si el maestro tiene un mantra, ustedes tienen un cubito de pollo, que es una cosita así, pero ustedes pueden hacer una olla de sopa gigante. El mantra es un concentrado. Si ustedes meditan con el mantra del maestro, ustedes están adoptando de un solo golpe toda la vibración del maestro. Y créanme que un discípulo lo que al final busca es vibrar como el maestro. Porque si no, ¿para qué está? Para vibrar diferente. Está con el maestro y está adoptando otras enseñanzas. ¿Sí? El mantra del maestro se convierte en el concentrado de toda la vida espiritual del maestro. Y si vamos más allá, y si nos vamos a otras vidas, es el concentrado de todas las vidas del maestro. Es una bendición inmensa cuando el discípulo tiene el mantra de su maestro. Más allá del mantra de la deidad, con las deidades que tienen enseñanzas puntuales. El de su maestro tiene toda la enseñanza que el maestro ha aprendido, ha vivido, ha superado, ha adoptado, todo. Todo. Por tanto, el mantra más importante de un discípulo es el mantra del maestro. Un poquito repitiendo lo que suele decir Briselia. Si el maestro recibió enseñanza del Señor Shiva, pues su alma tendrá una vibración del Señor Shiva. Pero si además lo recibió de Madre Kali, pues su alma tendrá de Madre Kali. Pues si lo recibió del Señor Vishnu, pues tendrá al Señor Vishnu. Si lo recibió del Señor Krishna, pues tendrá al Señor Krishna. Si lo recibió de Madre Lakshmi, pues Madre Lakshmi.
Todo eso puede estar concentrado en un solo mantra. No necesitan 7, necesitan 1. Porque ustedes no están aprendiendo del Señor Shiva. Ustedes están aprendiendo de su maestro. ¿Que tiene enseñanza del Señor Shiva? Sí, pero están aprendiendo de su maestro. Por eso Guru Bhakti Yoga dice que no hay idea más grande para un discípulo que su maestro. Bueno. ¿Que el Señor Shiva sabe más que tu maestro? Pues puede ser que sí. Pero lamentablemente estás aprendiendo de él. No estás aprendiendo del Señor Shiva. ¿Que el maestro no sabe de esto y no sabe de esto y no sabe de esto? Claro que no lo sabe. ¿Acaso tú quieres saberlo? Este hecho vibracional apunta a una máxima que el otro día me cometieron ese error en un arti y yo me hice loco. Apunta a una máxima, a una precaución de todo discípulo, que la Iglesia Católica la mantiene. Tú jamás buscas ninguna otra fuente de aprendizaje espiritual que la de tu maestro. Jamás consultas otros textos más allá de tu maestro. Déjame buscar en Google para ver qué hablan sobre si tu maestro no te lo ha dado, para ti no existe. Y no es para que el maestro parezca lo más importante en ti, porque es un asunto de vibración. Si tú empiezas a leer otros maestros o recibir información de alguien que lo escribió en internet, voy a usar el arte de ahora, tú te vas a enganchar con esa persona. Si tú te enganchas con otra persona, te desenganchas del maestro. Váyase con otra persona. Es que yo vi en Google, salte a los escenarios y quédate aprendiendo en Google. Es muy, muy celoso. No el maestro, el hecho de recibir enseñanza únicamente del maestro. ¿Por qué? Porque de él es que te está sirviendo. ¿Ok? De él es que te está sirviendo. Es como alguien que te está ofreciendo todo lo que él es, y a ti no te alcanza y vas a buscar otras cosas. Ok, váyase. Yo como maestro te estoy ofreciendo todo lo que es mi vida espiritual. Y a ti no te satisface y vas a contrastar información o vas a buscar otra información que yo no te he dado. Pues váyase. ¿Me explico? ¿Okay? Y no es un asunto de orgullo, no es un asunto de soberbia. Si tu alma está aprendiendo a vibrar de una manera y cuesta para que adopte esa vibración, y tú empiezas a buscar otras fuentes vibracionales, ¿qué va a hacer tu alma? Va a terminar de vibrar a cuál frecuencia. Razón por la cual uno nunca tiene dos maestros espirituales. Si tú quieres cambiar a un maestro espiritual, renuncias a uno y te quedas con el otro, si es que el otro te acepta. Y cosas así. Se explica. Entonces, tener el mantra de tu maestro es la bendición más grande que puedes hacer. Porque, repito, es ese concentrado para que tu alma practique toda esa vibración que después el maestro te dará en dosis pequeñas. ¿Sí? Si ya has recibido la enseñanza, cantar el mantra del maestro es refrescarlas, todas juntas. Refrescar la que ya has recibido y prepararte para lo que todavía no has recibido. Es todas juntas. ¿Sí? Ustedes las personas que tienen un maestro, ustedes deberían honrar la vida del maestro, sí.
deberían honrar el mantra, porque ahí está la vida del maestro. Vibracionalmente, ese representa la vibración, la vida del maestro. ¿Sí? Si ustedes dicen que su maestro ha tenido y han oído los cuentos y han tenido experiencias desde siempre, desde muy joven, experiencias espirituales, eso les parece cool. Esa vibración está en el mantra. Inclusive las experiencias que no se recuerdan. Es chévere saberla de aquí, pero toda la vida completa la sientes en el mantra. ¿Quién? Tu alma. Ay, no, que chimbo, pero yo lo quiero saber. Bueno, eventualmente se te contará. ¿Sí? Pero realmente es importante. ¿Eso puede sustituir el mantra de otras deidades? Sí. A lo de la verdad, sí. Que a veces no te puedes leer el libro completo, sino hay que leer página por página. También. Y utilizamos mantras de deidades con enseñanzas muy específicas. Porque es bueno contextualizar, es bueno recordar las cosas específicas. Pero a lo que se refiere a un proceso álmico, el mantra de tu maestro debería ser suficiente. No necesitarías ningún otro. Eso te pudiera inclusive hacer enganchar al maestro, en caso de que lo hayas perdido. ¿Sí? Esa es la bondad de tener mantra del maestro y de practicarlo. Tener ahí en 4 frases todo lo que el maestro puede llegar a enseñar a tu alma. A tu mente no, pero a tu alma. Si tu alma aprende a vibrar a la vibración que representa el mantra del maestro, estarás recibiendo de un solo golpe toda la enseñanza. Otra cosa es que eso se manifieste con tu mente acallada. ¿Sí? Pregunta.